Déjeme decirle, yo tengo muchos defectos, ¿verdad? Pero de una cosa sí estoy convencido, y es que este país vale la pena luchar por él. Y yo creo que es poco a poco, cada día que pasa, más y más personas están creyendo lo mismo, que este país vale la pena luchar. Okay, go. Buenas tardes, amigos nicaragüenses. Gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en La Nación. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y poder llevar las opiniones y los análisis de nuestros invitados de honor para que hagan un análisis de los principales acontecimientos tanto a nivel nacional como internacional. Este día lunes, un día bien activo, a través para incidentes y noticias, sobre todo tanto políticas como económicas, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar analizando las principales noticias con el doctor Bonifacio Miranda y con el doctor José Dávila. Con ellos vamos a estar haciendo un análisis de la ley que se aprobó, la que ya había anunciado Ortega el día viernes de la semana pasada, y que el día de hoy la Asamblea Nacional cumplieron a cabalidad. Solo le hicieron una variación en el último párrafo del artículo. Vamos a estar analizando con Bonifacio la legalidad de esto y también el impacto político, igual que con don José Dávila, miembro de la Alianza Cívica. Con él vamos a estar haciendo también, viendo todo los acontecimientos y cuáles son las repercusiones alrededor de esto que ha sucedido el día de hoy, y qué tanto va a afectar esto, o puede afectar esto, las posibilidades que cada vez se ven más reducidas de que en este país puedan haber unas elecciones con la garantía básica para poder reflejar la voluntad de la mayoría de los nicaragüenses. Lógicamente, este gobierno cada día que pasa está demostrando más desesperación, más miedo, más frustración, diría yo, porque no puede doblegar a este pueblo por más represión que quiera, y cada día hace cosas que están cada día más fuera de la lógica y de la realidad. Cada día demuestra esos actos de desesperación. Todas estas leyes y declaraciones que han dado, más los hechos la manera que han actuado, refleja desesperación. No refleja un gobierno o una dictadura que sienta que tiene todo bajo control, o una dictadura que sienta que tiene el respaldo del pueblo. Al contrario, siente que cada día está más solo, sabe que cada día está más arrinconado, sabe que ahorita podrá tener las condiciones de que tiene todo bajo control, pero lo que está haciendo es creando una bomba de tiempo que tarde o temprano, desgraciadamente, va a estallar. Pero además sigue pasando todo en actos de mentira, en una farsa que ellos crearon para tratar de mentir, engañar al pueblo de Nicaragua y engañar al mundo, y ninguna de las dos cosas le ha funcionado. Y lo peor es que el día me puse a ver el discurso que dio el presidente Ortega el día de la
de la graduación de los cadetes. Y la verdad de las cosas es que hablaba, hablando de actos de terroristas, y esta ley es basada para aquellos que impulsan y promueven un golpe de Estado, hacen actos terroristas. Habló de aquellos inclusive que mandaron a quemar radios, dice, en su discurso. Y vamos a presentarle a usted, antes de entrar con nuestro invitado, rápidamente, declaraciones de su vocero oficioso, donde él mismo admite lo que todos sabemos y la verdad, y él mismo se encarga de desmentir todas las falsedades y la farsa que Daniel Ortega y este gobierno y sus diputados están tratando de venderle al mundo, y basada en unas leyes que a quienes se las van a tener que aplicar son a ellos mismos, porque es lo único que se las va a poder aplicar. Primero vamos a hablar alrededor, porque habla Ortega de que de aquí se dio un atentado, que aquí se te dio un atentado, un golpe de Estado. Oigamos las declaraciones de el Chele Gripi 2 días después o 3 días después de las protestas del 18 de abril del 2018. Pongamos el video del análisis que hace el Chele Gripi, vocero oficioso de la dictadura y alguien que trabaja muy de cerca con la primera dama o la vicepresidenta de la República. Oigamos. El de la imagen de Daniel, ¿verdad? Exacto. La inicial responsabilidad la tiene el presidente Daniel Ortega, porque no supo responder políticamente a las protestas de los estudiantes de la primera semana, al derecho que tenían a la movilización y a la cachimbiada que les pegaron ahí en el Camino Oriente y luego en la UNI y la pedreada en la UCA, etcétera, lo que ya conocemos. No supo responder políticamente a ese desafío, a ese, lo que, como no sé cómo llamarlo, pues a esa expresión de protesta legítima de la juventud por su derecho a movilizar. Después habla la ley y de que aquellos que están propiciando y incentivando el odio y acciones que para promover el desorden. Vamos a oír ahora la misma persona hablar sobre de dónde que están saliendo y donde habla claramente que él mismo dice las locuras que dicen de este gobierno. Pongamos la parte donde el video donde está con la foto del cardenal. Y el cardenal Breno nos hizo un llamado de atención a los periodistas y a las redes sociales. Nos hizo un llamado de atención para que no mintamos, para que no precisamente asucemos el odio. Entonces, a mí me parece que ese discurso que yo escuché a Cardenal Brenes y al nuncio apostólico es el discurso que debe prevalecer en todos los lados y también en el gobierno, porque a veces se oyen unas cosas desde el gobierno que dan ganas de pegarles en la cabeza también. Pero bueno. Él mismo dice que dan ganas de pegar en la cabeza a los del gobierno. Y para después habló Ortega en su discurso del viernes. Dice, y inclusive mandaron a quemaron radios, dice. Y vamos a poner este último video, donde el Chele Gripi saca claramente quiénes mandaron a quemar la Radio Darío en León. Pongamos el video. O lo que ocurrió en Radio Darío de León. Los 2 muertos del Radio Darío de León son 2 de los que llegan a quemar la radio. Es terrible. Uno de 40 años y otro de 53 años. 2 sandinistas que mueren en ese intento. O no intento, porque la quemaron, no fue totalmente quemada, pero se quemó bastante Radio Darío. ¿Quiénes lo llevaron? ¿Quién decidió pegarle fuego a la radio? Los de la radio. Los 2 de la radio. Otra muerte horrenda. O sea, y los 2 envueltos en llamas los suben a la camioneta, pues, y después los llevan al hospital. O sea, una cosa espantosa. El diputado que acusó el director de la radio de haber llevado a esta persona y haberle pagado 600 córdobas. Y la otra. Ellos mismos mandaron a quemar la Radio Darío, porque habla el presidente Ortega de quemaron radio. Ellos mismos están diciendo, su vocero oficioso, 2 sandinistas llegaron a quemar la Radio Darío, y en el proceso de quemar la Radio Darío,
ellos mismos se quemaron porque ni eso pudieron hacer bien. Esa es para que ellos mismos. O lo que ocurrió en Radio Darío de León. Los dos muertos del Radio Darío de León son dos de los que llegan a quemar la radio. Es terrible. Uno de 40 años y otro de 53 años. Dos sandinistas que mueren en ese intento. O no intento, porque la quemaron, no fue totalmente quemada, pero se quemó bastante Radio Darío. ¿Quiénes lo llevaron? ¿Verdad? ¿Quién decidió pegarle fuego a la radio? Los de la radio. Ahí está, ellos mismos. ¿Qué más pruebas quieren? Pero para que estemos claros, y por eso que todas estas locuritas que están haciendo y aprobando son actos de desesperación. Son actos de desesperación que hoy volvieron a pagar la consecuencia. Hoy, 3 allegados a la dictadura, 3 funcionarios del Estado de Nicaragua fueron sancionados por los Estados Unidos. El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Marvin Aguilar, el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el diputado Wálmaro Gutiérrez, y el comisionado jefe de León, ¿verdad? Fidel Domínguez, que todos sabemos la clase de ciudadano que es. Entonces, esa es la consecuencia. Porque siguen creyendo, y Daniel Ortega sigue creyendo que este es su finca y que puede hacer con ellos lo que le da la regalada gana y que no va a tener consecuencias. Hoy dispuso, o ella ya dispuso, que como la distribuidora está perdiendo reales, de ahora de la noche a la mañana la distribuidora de Norte y Sur es del Estado. Entonces, para todos aquellos que nos están viendo, para que sepan que cada vez que le llega un recibo alterado, cada vez que le están cobrando de más en la luz, cada vez que todas las barbaridades que hace de Norte y Sur es por orden de Ortega, porque ahora siempre ha sido por orden de Ortega, pero antes lo disfrazaba diciendo que era privada, con unos inversionistas israelitas, etcétera, de Israel, etcétera. Ahora es del Estado. Él decidió que ahora es del Estado. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Bonifacio Miranda y el doctor José Dávila, para que anunciemos también, que la actividad del día de hoy. Entonces se me había terminado antes de esto, porque parece que agarraron y se enchicharon cuando recibieron las noticias de las sanciones. Entonces, empezaron a secuestrar. Primero agarraron al doctor Pablo Cuevas de la CPDH y a su chofer y se lo llevaron preso, detenido, dice. Después lo soltaron. Después en el norte agarraron al nuevo coordinador del movimiento campesino, Víctor Díaz. Lo agarraron en media misa, en una iglesia. Se metieron a la iglesia, lo agarraron y se lo llevaron. Después ya lo soltaron, gracias a Dios, igual que al doctor Pablo Cueva. Pero todo eso es parte del enchichamiento y la frustración. ¿Por qué? Me imagino que por la misma frustración que no puede obligar a este pueblo, la misma frustración de la comunidad internacional que le está cayendo encima. Y después, para colmo, mandaron a aprobar una ley donde Ortega quiere escoger, como escogió en el 2016, quiénes van a ser sus candidatos a los que van a competir contra él. Igual que en el 2016 inhibió al doctor Calleja, inhibió a Violeta Granera y a todos los candidatos a diputados de la oposición y escogió que Cerrato fuera su opositor, ¿verdad? El referendo Cerrato, que ahora es de la coalición nacional, él decidió que fuera su opositor. Me imagino para que después él, tal como ocurrió, con el compromiso que tal como ocurrió, una vez que terminaron las elecciones, Cerrato dijo que habían sido unas elecciones transparentes y que Daniel Ortega había ganado en buena fe. Entonces después le dieron el premio que le dieron su personería jurídica. Vamos a un cambio.
Christmas Eve, the lights are glowing in the hallway and in my dreams. El mundo está cambiando, pero las ganas de encontrarnos jamás. Por eso en esta Navidad, sumemos lo bueno. Renová o contratá tu plan postpago con hasta 150 gigas de navegación, YouTube y redes sociales ilimitadas para seguir siempre juntos. ¡Claro que sí! You're on. Bueno, bien, televidentes, estamos de regreso en la segunda parte. Estamos teniendo pequeños problemas técnicos con la señal, pero ya está con nosotros Bonifacio Miranda. Esperamos que en cualquier momento vuelva a entrar también con nosotros don José Dávila. Bonifacio, bienvenido al programa, gusto saludarte. Comentarios iniciales. Igual, Jaime, es un placer estar en tu programa otra vez. Bueno, es preocupante la forma en cómo la Asamblea Nacional está aprobando leyes de manera acelerada por la vía expresa, violentando incluso el procedimiento de formación de la ley que establece el artículo 141 de la Constitución. Cuando se trata de aprobar leyes que tienen temas complicados, lo correcto es iniciar un proceso democrático de consulta y de debate para que no solo los partidos opinen, sino que también la ciudadanía pueda intervenir y decidir y opinar y criticar para ver si se corrige el rumbo. Si el Parlamento pierde esas características, entonces realmente ya no tenemos Parlamento, sino que tenemos nada más un Consejo de Estado en donde los diputados, que son aparentemente representantes del pueblo, lo que hacen nada más es repetir consignas que bajan desde el poder. Este es lo que ha ocurrido con esta ley, la ley 1055, que ya está casi de publicarse en la Gaceta, ¿verdad? Esto tiene muchas consecuencias, pues, o sea, detrás de esta ley hay toda una estrategia diseñada por parte de la dictadura, que es un endurecimiento ante las presiones internacionales que ha recibido, un endurecimiento ante la inminencia de un proceso de negociación de una reforma electoral que inevitablemente tendrá que realizar, que no sabemos todavía sus características ni sus limitaciones, y lo que hace es apretar las tuercas para cuando llegue el momento de la negociación, tenerlos a todos encañonados con la pistola en la cabeza. Pues, ahora, Bonifacio, antes de analizar el tema político, legalmente hablando, vos sos experto constitucionalista, sos abogado, ¿esta ley es legal? Pongamos, pues, legalmente no es, o sea, puede un artículo, una ley ordinaria inhibir de la manera como inhiben, inclusive dice aquí hasta es tan ridículo, dice hasta aquellos que aplaudan. O sea, es totalmente ridículo, pero aparte de la ridiculez, ¿es una ley legal? No, legal es en la medida en que el Parlamento la está aprobando y va a ser publicada y va a tener efectos legales. Otra cosa es que sea legítima y que sea democrática, no lo es, pero además es inconstitucional. ¿Por qué?
porque el artículo 51 de la Constitución establece que todos los ciudadanos tienen derecho a ejercer el voto y a optar a cargos de elección popular, salvo las limitaciones contempladas en la Constitución. Ahí está clarito. Cualquier inhibición tiene que estar en la Constitución. Parece que se decidieron en última hora a meterle una coletilla al artículo inicial que habían elaborado, porque le dieron sanciones penales, ligaron el contenido de esta ley al Código Penal y a las inhibiciones contempladas en el Código Penal. Y eso es algo muy interesante. Como ellos saben que efectivamente se trata de una ley inconstitucional que violenta el artículo 51 de la Constitución y que además violenta los procedimientos contemplados en el artículo 141 de la Constitución, están tratando de rescatar lo que está contemplado en el Código Penal relacionado a las inhibiciones a los cargos de elección popular, porque recordemos que el Código Penal establece sanciones para determinados delitos y en uno de los castigos dice y será inhabilitado para ejercer la profesión o optar a algún cargo público. Y entonces, cuando le introdujeron la coletilla relacionada con los delitos contra la Constitución política y los delitos de actos de traición a la patria, realmente lo que están haciendo es rescatando las inhibiciones contempladas en el Código Penal, porque está claro que lo que ellos habían elaborado inicialmente chocaba directamente con la Constitución. Entonces lo que el procedimiento sería aquí, pues, cuando ellos quieran inhibir a alguien, te van a aplicar este artículo, te abren un proceso y al abrirte el proceso penal, automáticamente queda inhibido porque ninguna persona puede ser candidato si tiene un proceso abierto, ¿correcto? Básicamente esa sería la trampa, pues. Sí, exactamente, pero no es que tenés un proceso abierto, es que te van a condenar y la sentencia va a decir que estás inhibido para optar a cargos públicos. Entonces no se van a ir por las inhibiciones contempladas en la Constitución relacionadas con el parentesco, con las características de los diputados, etcétera, etcétera, sino que se están yendo por las inhibiciones contempladas en el Código Penal. Y entonces cuando ya tenés una sentencia firme que te condena, aunque sea una pena menor de 3 años, dentro del castigo puede estar la inhabilitación a los cargos públicos y ahí, listo. En la supuesta amnistía que hicieron, que no fue amnistía, sino porque lo que hicieron supuestamente es engavetar todos los casos quedan engavetados o suspendidos, todos los casos que abrieron contra Raimundo y todo el mundo. Todos los que fuimos en un momento dado, quiere decir que estamos inhibidos. No, es que esa tiene un efecto determinado, la ley de amnistía tiene un efecto determinado. Esta ley corre a partir de la fecha en que se publique para adelante, no se puede aplicar para atrás. No es retroactivo. No, claro, ninguna ley es retroactiva, O sea, pero obviamente es una enorme guillotina que te tienen puesta en la cabeza para que los grupos de oposición que han pedido sanciones y que han cometido el error político de clamar y gritar y aplaudir, efectivamente, esos grupos pueden ser castigados en cualquier momento. Pero no lo pueden hacer para retroactivo. O sea, no, si vos aplaudiste o pediste sanciones ayer, pongámosle, mientras no te pueden aplicar esto porque sería aplicarla retroactivamente si es que hubiera Estado de Derecho en este país. Teóricamente la ley tiene vigencia a partir de su publicación en adelante, nunca para atrás, salvo cuando beneficia al reo. Pero esto no es un caso que está beneficiando al reo, este es un caso que más bien complica a cualquier reo. Pero, como vos dijiste bien, el gran problema que tenemos en Nicaragua es que ya no podemos confiar en las leyes y en las instituciones porque todo está sumamente centralizado y controlado por el poder. Aquí estamos como en la época de los años 70, donde la Guardia lee como quiere. No, estamos como en la Edad Media. Es triste decirlo, pero estamos como en la Edad Media, en donde el rey decidía absolutamente todo. En este caso no tenemos un monarca, pero la presidencia de la República juega el papel de la monarquía en los hechos. Don José Dávila, bienvenido al programa. Gusto de saludarlo. Su comentario inicial y cómo ve el panorama usted entonces ahora a partir de el panorama político, a partir de esta ley que prácticamente lo que está diciendo aquí el rey va a decidir con quién va a competir o con quién va a hacer la farsa. Sí, muchas gracias, Jaime. Aquí lo que estamos viendo es un paso más de la dictadura a imponer su sistema antidemocrático, sectario y contra los intereses del pueblo de Nicaragua. Aquí ante lo que estamos es con la idea de limitar
o casi eliminar los derechos de los ciudadanos, las libertades públicas, con el afán de sencillamente continuar en el poder a la fuerza, sentado en los fusiles. Ortega busca eso, consolidar su modelo totalitario, eliminar los derechos y las libertades de los nicaragüenses, y como vienen elecciones, o la Constitución que habla de elecciones, sencillamente lo que está haciendo es pretende eliminar a los rivales, o pretende ser candidato único, solo él, como en Cuba, que es del Partido Comunista, o no, esa es la respuesta, o sencillamente quiere tener candidatos mudos, que no hayan dicho nada, que no hayan hecho ninguna crítica, que no demuestren ser opositores. Entonces, esto es profundamente lamentable, esto es realmente burlarse de los nicaragüenses, burlarse de los movimientos que han habido pues, para lograr la democracia, burlarse de los jóvenes de Abril, que lo que sencillamente quieren para Nicaragua es una democracia, un pluralismo, una justicia. Y con este paso lo que ha hecho Ortega sencillamente es dar un paso más en profundizar la crisis, en hundir al país, y sencillamente va estrechando el espacio para la posibilidad de unas elecciones libres, que es lo final lo que él quiere, estrechar, por la razón de que él sabe que en unas elecciones libres está absoluta y totalmente perdido. Perdería 80-20 o 90-10, etcétera. Él está totalmente perdido. Y desde ahora, entonces, él está eliminando a rivales, porque prácticamente si todos los opositores lo critican a él, si todos los opositores piden a la comunidad internacional apoyo ante semejante violación masiva de los derechos humanos, eso es terrorismo para ellos, eso es traición a la patria. Entonces, realmente que es un punto de lo grave de esto, porque cuando él habla del terrorismo, está hablando de la protesta. Cuando él habla de pedir injerencia extranjera, está hablando de las quejas que hacen los nicaragüenses ante la comunidad internacional sobre las violaciones. O sea, lleva el punto grave de que él está aplicando sus conceptos, sus mentiras, su versión, de tal forma pues que concluyo esta primera respuesta a tu pregunta diciendo que realmente nos está doblando el desafío a los nicaragüenses, nos está provocando. De suerte, aquí hay un factor que se llama la decisión del pueblo nicaragüense de ser libre. De suerte, hay una comunidad internacional que está muy alerta, que tiene en la mira a Nicaragua, OEA, Unión Europea, Estados Unidos, Grupo de Lima, la ONU, etcétera, y esos son factores que realmente son una esperanza, y sobre todo que el nicaragüense sabe que Nicaragua no puede seguir así, a como está de hace 2 años, a como está hoy, y como estuvo después de las 3 leyes, y ahora una 4ª ley. O sea, Ortega realmente ha perdido pues totalmente la brújula. Se ve que lo que quiere nada más es quedar con su grupo, y como su grupo tiene las armas, dicen que tienen 40,000 fusiles en total. Entonces él está sentado sobre los fusiles, sin popularidad, sin propuestas para el desarrollo del país, sin propuestas para crear desempleo, y va a aprovechar las elecciones para hacer unas elecciones a su medida, para desanimar a la gente, para que la gente vea que las elecciones no tienen sentido, y donde él pues va a querer ganar otra vez con otro fraude, sería el 8º fraude. Así que esa es la gravedad de esta ley, que prácticamente sigue hundiendo al país Ortega, sigue jugando con el destino de los nicaragüenses, sigue eliminando un futuro próspero y democrático para el país. Es una barbaridad lo que está haciendo. Esto tiene asombrado al mundo internacional. Ya vimos las reacciones de la noticia de la aprobación de hoy. Es increíble. Nosotros, porque estamos aquí dentro, pues ya la vemos y nos ponemos a discutir, pero desde fuera se ve esto horroroso. Es demasiado cómo ha perdido Ortega el sentido común de un dictador, digámoslo así, pues, aunque parezca risible. Los dictadores son dictadores, pero este es demasiado especial con lo que está haciendo. Ahora, esto hace, don José, que la Alianza Cívica, usted que es miembro de la Alianza Cívica, se replantee su estrategia. O sea, ustedes tendrán que evaluar
lo que ha sucedido en las últimas 24 horas, en las últimas 72 horas, la posibilidad ya de una salida vía electoral cada vez se ve más reducida. Lo lleva esto lo va a llevar esto a ustedes a hacer un replanteamiento de su estrategia. Ya desde hoy comenzó la Alianza Cívica a hacer los análisis, porque la estrategia de la Alianza Cívica es la estrategia del pueblo nicaragüense, es buscar una solución civilizada, política, pacífica, no violenta, sin armas, sin terrorismo, todas esas mentiras que dice Ortega, pues que es falso. El pueblo nicaragüense lo que quiere es mejorar su destino, cambiar al gobierno por un gobierno legítimo, que sea creíble, que se preocupe por el pueblo de Nicaragua y sus necesidades. Eso, por supuesto, con todas estas leyes, hay que revisar la posición, porque esa estrategia, pues, de que queremos ir a las elecciones y las queremos libres, realmente Ortega va estrechando el espacio. Pero por el momento, naturalmente, vamos a seguir insistiendo en dos puntos: en el punto de las reformas electorales y en el punto de unas elecciones libres y que se permita. Pero estos dos objetivos, cada vez Ortega los está queriendo meter más en duda, y nosotros no podemos estar ajenos a los sentimientos del pueblo. Si uno le pregunta a la gente, le dice, pero ¿cómo van a ir a las elecciones con esta barbaridad de represión? Entonces la Alianza Cívica, a pesar de que mantiene su estrategia pacífica, civilizada, de buscar, inclusive constitucional, de buscar un cambio de gobierno por medio del sufragio universal, hoy Ortega la quiere tambalear, la quiere oscurecer, quiere enrarecer el ambiente electoral para favorecer y hacer ellos su fraude. Entonces, en ese sentido, sí hay que revisar, por lo menos hay que ir analizando cómo se va endureciendo Ortega, cómo va siendo más estrecho, y la Alianza Cívica no va a ser el ridículo de ir a unas elecciones del tigre suelto con el burro amarrado, pues, porque eso sería absurdo, porque el pueblo no lo aprobaría. La comunidad internacional sigue animando, sigue presionando, sigue sancionando para ver si Ortega abre su entendimiento y se dé cuenta que este país lo que necesita es recomenzar un camino de mayor tranquilidad, dejar toda esta pesadilla de estos 2 años. Ortega no ha querido entender eso. La comunidad internacional se lo dice. El pueblo nicaragüense está dispuesto a seguir luchando y a variar su estrategia, si es posible, con tal de alcanzar democracia, justicia y libertad. Entonces, Bonifacio, gracias, don José. Ya regreso con usted. Bonifacio, estas leyes, yo lo digo en mi comentario, son actos de desesperación de Ortega, pero también puede ser, como decís vos, como se dice, en una jugada de póker, está agarrando más fichas para poder en un momento dado negociar. Estas leyes son para poder negociar, y si son para poder negociar, ¿con quién va a negociar? Uno de los grandes problemas que tienen los grupos de oposición es que no conocen al Frente Sandinista. El Frente Sandinista tiene un estilo muy particular para negociar. Primero se resiste, después te golpea, te patea, te le pega fuego a la casa, te amenaza a tu familia, etcétera, etcétera. Y al final, cuando ya están al borde del abismo, cuando ya se están venciendo los plazos y ya vamos a entrar a las elecciones, hay un giro y comienza a negociar y comienza a hacer las concesiones. Esa es una táctica del poder para volver loco a los opositores. Entonces, si no se entiende que esas son sus tácticas, no se va a entender qué es lo que está haciendo ahorita. Efectivamente, ahorita está como en un juego de póker, está subiendo la parada, está diciendo que tiene 4 ases bajo la manga y que entonces él va a ganar completamente el juego. Yo no lo veo como desesperación, yo veo como una estrategia muy fría, muy bien planificada, muy calculada para volver loco a los opositores. La gente, al final de cuentas, con tantas agresiones, capturas, acoso a los opositores, restricciones, amenazas de cárcel, amenazas de juicios, amenazas de inhibiciones, es muy probable que cierren los ojos y digan, no quiero participar en esto. Pero entonces se cumpliría uno de los objetivos de la dictadura, que es promover la abstención, hacer que la gente no confíe
en las elecciones que inevitablemente se tienen que dar en noviembre del 2021 porque se vence el periodo constitucional actual. ¿Cómo puede confiar o participar en un proceso electoral donde él va a decidir quiénes son los candidatos, quién corre, quién no corre? Él va a contar los votos. O sea, hay muchas cosas que no están claras ahorita. Bueno, sería el contrario. Hay muchas cosas que están claras que dicen que las condiciones que van a estar en este país no van a ser las condiciones básicas necesarias para poder ir a un proceso electoral donde refleje la voluntad del pueblo de Nicaragua. Entonces, ¿cómo podés incentivar a la gente a que vaya a votar cuando sabe que su voto, a cómo están las cosas ahorita y a cómo van y a cómo la historia nos ha enseñado, su voto no va a contar para nada? Y Ortega lo que va a hacer es una designación de quién quiere segundo lugar y una designación de quién quiere de diputado. Esa posición, me vas a disculpar, Jaime, esa posición le hace el juego a la estrategia de la dictadura, porque precisamente lo que quiere es eso. Y si ya lo das por un hecho, ya no hay nada que hacer. Recordemos que las elecciones son en noviembre del 2021, faltan 11 meses. Entonces, en 11 meses va a haber mucha agua turbulenta en el río, van a haber muchos choques, muchas contradicciones, y la votación se va a dar hasta el último momento. Pero si desde diciembre del 2020 estamos diciendo que las condiciones van a ser terribles, entonces la oposición está comenzando a dispararse contra los pies, está comenzando a clavarse el cuchillo. Pero dame, Bonifacio, no es que estás diciendo, él lo está haciendo, las condiciones. Si te está pasando una ley donde viene el doctor José Dávila y dice, por ejemplo, el comentario que van a venir más sanciones o bien puestas las sanciones porque los actos que ha hecho el comisionado de León deja mucho que desear, ¿verdad? Y ya viste al Chele Gripi donde dijo el mismo ellos, está diciendo que el Frente Sandinista mandó a quemar la radio Darío y allí inmediatamente queda sancionado José Dávila, ¿verdad? O cualquiera de eso. Entonces, no es que uno está diciendo, sino que él está creando las condiciones para que vos no participes. Efectivamente, pero esa es su estrategia. Allá vos sí caes en la trampa. Yo más bien utilizaría aquella frase famosa tuya de que vamos ganando y lo estamos volviendo loco. Ese se la está comenzando a aplicar a la oposición. Quiere volver loca a la oposición, quiere enloquecer a los grupos haciéndoles creer que todos van a quedar inhibidos. Esa es una campaña negra de la oposición. Según vos, la estrategia de la oposición debe ser siempre prepararse para ir a un proceso electoral y participar, no importa qué. Si quieres termino, discúlpame. Entonces, esa campaña negra afecta a la propia oposición. La oposición tiene dos momentos. Un momento en que debe pelear, unirse los diferentes grupos en torno a la pelea por la reforma electoral. No sabemos cómo van a ser sus características, pero sí va a tener que haber reforma electoral porque tiene que tener un grado mínimo de legitimidad. Y el segundo momento es que aunque las condiciones sean terribles, siempre le tenemos que decir al pueblo, vaya a protestar, vaya a votar, porque entre más votemos, demostramos que somos mayoría. Entonces, por eso es que creo que en las redes sociales, en los discursos de los dirigentes de la oposición, hay un discurso que es de harakiri político, se están asesinando ellos mismos, porque yo entiendo lo que está haciendo ahorita Daniel Ortega, está poniendo las fichas, está preparando las trampas, está haciendo todo para derrotar a la oposición, pero allá quien no entienda qué es lo que está haciendo tu adversario, vos tenés que prepararte para eso, y lo que le tenemos que decir al pueblo es que truene, llueve o relampaguee, tenemos que prepararnos para las condiciones más difíciles, pero en esas también tenemos que luchar para vencerlo. Entonces es otro discurso, es otra actitud. Me preocupa mucho porque se da por un hecho que todo el mundo va a quedar inhibido. Creo que efectivamente van a haber inhibiciones, porque la historia de Nicaragua lo demuestra. En el 96 hubo inhibiciones. En la campaña del 2001 hubo inhibiciones. ¿Te acordás la de Pedro Solórzano? Creo que en la que no hubo, y voy a revisar muy bien, es en la del 2006, que es en la que ganó Daniel Ortega. Pero todo esto está diseñado para aplicar inhibiciones a determinados grupos que todavía no te puedo precisar cuáles son, porque no podés inhibir a toda la oposición, porque obviamente nadie de la comunidad internacional va a aceptar un gobierno que
va solito a pelear, a competir en las elecciones. Entonces, creo que hay que modular muy bien el discurso y los análisis porque es una cosa de locos lo que yo a veces leo. Es una barbaridad cómo la gente está diciendo que ya todo está acabado y no puede ser. Si apenas está comenzando la pelea. Yo estoy claro que la cosa no está acabada. Correcto, apenas el Frente Sandinista está desentumiéndose para ver cómo pelea. Es que ahí está el problema. Tenemos que conocer. Ok, vamos a darle, don José, a los comentarios que dice Bonifacio, que la oposición se está haciendo ¿cómo es que llama, Mata? Es como un harakiri. Un harakiri, ¿verdad? Y caer en la trampa de la dictadura al decir que ya es muy difícil participar y que ya los procesos están cerrados, etcétera, etcétera. ¿Qué le contesta, don José? Sí, yo lo que diría es lo siguiente. Se habla mucho de esa tesis de la negociación, que él está reuniendo fichas para negociar. Pero yo me pregunto, pues, ¿con quién va a negociar y qué va a negociar? Él tiene, digamos, estas 4 leyes represivas. Entonces él va a negociar, tiene sus 4 bases. Entonces él va a decir, ok, yo les quito la ley de ciberdelitos y ustedes ¿qué me dan? ¿Y qué vas a decir vos? ¿Qué le vas a decir a la gente que no vaya a votar o que no vayan a cedularse? Para mí lo que Ortega en el fondo está convencido, como Corea del Norte, como Cuba, que son eternos, que tienen la fuerza, que van a hacer fraude. Está nervioso con lo de las elecciones, yo estoy seguro que está nervioso. Perdería las elecciones libres y él no quiere elecciones libres porque las perdería. Si él quiere negociar, para mí, él ha perdido un poco el sentido común de la negociación. Para mí, él es un hombre sin evolución política, pues en su pensamiento, desfasado. No escuchan los discursos, no escuchamos los discursos de Ortega. ¿Qué sentido? Dígame una frase de Ortega que signifique futuro para el país, que signifique desarrollo para el país, que signifique un bienestar para los jóvenes. Ya no tiene nada él está convencido que él va a imponerse por la fuerza, por las armas, y va a manipular las elecciones y quiere hacer otro fraude y está dándose cuenta que él va sometiendo y va a ir midiendo a la oposición. Eso no quiere decir que el pueblo se rinda. El pueblo tiene que seguirse organizando, tiene que seguirse formándose para construir democracia, tiene que seguir concientizándose con el vecino, con el amigo y todo, de que Nicaragua no puede seguir así, que los Ortega Murillo ya no tienen nada que ofrecer a Nicaragua. Lo que pasa es que están con la arma, el poder y la fuerza, y se están imponiendo, y creen que van a ser eternos, y que y que viene otro fraude. Pero, digo, esa es la idea de él, como Corea del Norte, como Cuba, como Vietnam, como China, como Putin. Esa es la idea de él, si ese es su bloque mundial, esos son los que lo apoyan. Entonces él cree que va por ese camino. Entonces es cierto, él va a ir tanteando reacciones y todo, pero la idea de él es seguir a la fuerza ahí. Pero ya sabemos lo que él piensa, ya sabemos lo que él piensa hacer. La pregunta es qué es lo que piensa hacer la oposición, el liderazgo de la oposición. Correcto. Porque la pregunta, usted es un político con muchos años de experiencia, ¿verdad? No es novato. Supongamos que Ortega y usted le está pidiendo, la oposición le está pidiendo a Ortega que dé elecciones con garantía. Ok, te dice Ortega, yo estoy en el poder, tengo las armas, tengo el control, todos los poderes del Estado. Ok, para yo arriesgar eso, ¿qué me da vos? Y viene él y está diciendo, yo quiero, negociemos. En un momento dado, me imagino que va a negociar y te va a pedir, ok, yo quiero seguridad para mí y mi familia. Yo quiero que lo que yo tengo no me lo toque en caso de que pierda. ¿Está dispuesta la oposición o los liderazgos de la oposición a acceder a eso? Es que yo creo que ese es un debate que no se ha analizado todavía. Yo pienso que ese es un debate que puede llegar, sigue siendo una reflexión teórica. Lo que estamos viendo clarísimamente, y quiero decirlo en elementos, primero, Ortega quiere seguir a la fuerza en el poder, número uno.
Segundo, habrá elecciones. ¿Qué tipo de elecciones? No sabemos. Tercero, los partidos políticos que hay, sea el más corrupto, el más desprestigiado o los menos desprestigiados, van a ir a elecciones. Van a ir a elecciones. Lo que pasa es que hay una sociedad civil, están los jóvenes, están los campesinos, está toda la gente que quiere un cambio verdadero. Entonces, ¿cómo va a unirse estos partidos con la gente? Entonces, todo eso te crea un campo en que el gobierno te especula y la dictadura busca cómo dividirte. Por eso es que la oposición está en la obligación de buscar la unidad, pero una unidad realmente que sea una garantía con credibilidad y con legitimidad. Yo creo que eso va por buen camino. La Alianza Cívica viene profundizando sus reflexiones y a partir de enero se inician las gestiones para crear un verdadero bloque de oposición ahora, ya con todo lo aprendido en las lecciones aprendidas, para tratar de levantar una alternativa contra Ortega. ¿Que él va a seguir en eso? Va a seguir, pero ahí es donde viene la presión de la comunidad internacional, la resistencia del pueblo de Nicaragua, la propuesta, la unidad, el proyecto país, porque la política es así, vos tenés que lucharla. Ahora, la Alianza Cívica, la Alianza Cívica va a seguir preparándose para un proceso electoral, tomando en cuenta que la OEA dio de plazo hasta en mayo, ¿verdad? Y hasta el momento no he oído que la OEA haya puesto algún tipo de calendarización o algún tipo de cronograma a la dictadura. Y entonces puede venir la dictadura a última hora, a finales de abril o mayo, y negocia con la OEA y de las 7 condiciones supongamos que le da 4 y la OEA viene y dice, ok, con esas 4 nosotros vamos a reconocer los resultados de las elecciones. ¿Qué va a hacer? Bueno, que en ese escenario ustedes han estado hablando con la OEA para la importancia primero de un cronograma, ¿verdad? Y en segundo lugar, de las 7 condiciones que puso la OEA, ¿cuál es lo mínimo aceptable para la OEA? Porque pongámosle un escenario que pueda suceder es que la comunidad, la OEA, reconozca las elecciones y la oposición no. ¿A dónde lo lleva? Sí, en primer lugar, Jaime, la Alianza Cívica continúa fortaleciéndose internamente. Se han agregado más movimientos juveniles, el trabajo de los territorios se está ampliando, la claridad del análisis político se sigue ampliando. Se sigue considerando la posibilidad de que haya elecciones y se sigue insistiendo que deben haber reformas y se sigue insistiendo en unas elecciones libres. Eso no ha variado. Lo que te digo es lo siguiente, esto del plazo, yo creo, y voy a hacer una autocrítica aquí, yo creo que los nicaragüenses somos los que debemos hacer ese cronograma. No es la OEA, mucho menos Daniel Ortega, que ya sabemos que lo que le interesa es seguir en el poder a la fuerza. Yo te pregunto, ¿por qué toda la oposición, la que está en la coalición, la Alianza Cívica, los partidos que están fuera, los campesinos, la diáspora, toda, ¿por qué no ha dicho apoyamos las 7 reformas electorales que propone la OEA? Y te ven unido alrededor de eso y presionás a exigir, la comunidad internacional se da cuenta, los nicaragüenses están unidos y que presionemos juntos. Eso y eso. Pero déjeme, tal vez yo estoy equivocado y le voy a dar paso a Bonifacio, pero yo tengo entendido que una vez que salió la resolución de la OEA, fue criticada por varios sectores diciendo que le hacían falta otra cosa, pero al fin y al cabo recibió el respaldo de todos los sectores. A mí me pareció que la Alianza Cívica se pronunció, claro. Si no me equivoco, la coalición se pronunció. Tengo entendido que los dos principales grupos en ese entonces, que era la coalición y la alianza, se pronunciaron a favor de las 7. Falta más unidad, Jaime, falta más unidad y falta estar claro de que aquí, mira, cortamente, aquí había posibilidad de 3 tipos de reformas electorales. Unas profundas que necesitaban cambio en la Constitución, eso ya está descartado, donde se iba a hablar del 51%, de la no reelección, eso ya Ortega lo descartó, ya no hizo propuestas. Tampoco lo puso la OEA. La OEA tampoco, la OEA nunca ha pensado en reformas con cambios constitucionales. La OEA lo que tiene son 7 reformas
reforma que podremos llamar las reformas intermedias, que son las técnicas, que son las que te evitarían un fraude, como el conteo en vivo, como el padrón electoral depurado, como la observación electoral. Esas son las segundas, y ahí tenemos que seguir insistiendo y peleando por esa reforma de la OEA. Y te digo las últimas, las cosméticas, las que quiere hacer Ortega, que una junta receptora, cambiemos, que haya un poquito más de ciudadanos, esas serán las cosméticas. Ese proceso de reformas electorales, de las cuales Ortega pues va a preferir las cosméticas, en eso hay que seguir luchando, por lo menos por las reformas de la OEA. Las reformas profundas ya no se van a dar, pero las usted, de la OEA tenemos que apoyarlas. Ya voy con vos, Bonifacio. Solo una última pregunta. Ustedes se separaron de la coalición el 27 de octubre, si no me equivoco. ¿Ah? El 27 de octubre fue que se separaron de la coalición. Correcto. Ok, sí. Ya ha pasado más de un mes. Vamos a cumplir más como a los 2 meses, y ustedes se dijeron, nos separamos de la coalición para crear una unidad. Nos separamos para crear una unidad más grande, más amplia. Todavía hasta el momento no se sabe nada al respecto, pero volviendo al tema del cronograma, ¿ustedes confían para establecer una comunicación con la coalición para ponerse de acuerdo en un cronograma justo? Y digo esto porque yo supe de una iniciativa que hizo Iniciativa por el Cambio, que le mandó una propuesta, propuso una reunión con la coalición, propuso una reunión con la Alianza Cívica, propuso que se diera una reunión de todas las agrupaciones para ponerse de acuerdo con un cronograma, y para hacer, por lo que supe, nadie le paró bola, pues. Mira, Jaime, te quiero decir una cosa. La Alianza Cívica, desde que se separó de la coalición, no ha descansado pensando en cumplir lo que dijo. Trabajar por una unidad legítima, creíble, y va a ser. Y en enero se van a ver, no sé si llamarlo los primeros pasos o la dirección que se va a tomar. La unidad como carta de triunfo electoral que se está construyendo y política viene. La Alianza Cívica está clarísimo con todos los que tiene que hablar. Está clarísimo quiénes van a ir a hablar. Está clarísimo de los puntos, y eso viene. Pero no se podía estar adelantando. O sea, la Alianza Cívica se está por un lado fortaleciendo y por otro lado va a impulsar la unidad. La unidad tiene que venir. Si Ortega sigue haciendo las locuras que está haciendo, seguirá. Pero la unidad va a venir, y la Alianza Cívica está por ello. Y en enero sepa el pueblo de Nicaragua, y que lo vea con esperanza, de que aquí nadie está loco para decir que hay que hacer divisionismo. Bonifacio, va a haber unidad. Bonifacio, ya llego con usted, José. Bonifacio, sigue la oposición, los liderazgos de la oposición o la alianza, subestimando a Ortega, ¿verdad? Y subestimando hasta dónde llega y la capacidad que tiene para llegar hasta donde llega, pues, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, si Ortega quiere negociar, ¿con quién va a negociar? ¿Con quién puede negociar? Aquí no ves hasta el momento ningún grupo ni ninguna persona que pueda decir, este representa a la oposición, este es el grupo que representa a la oposición, o esta es la persona que tiene el liderazgo en la oposición aquí en este país. Entonces la pregunta es, si en un momento dado Ortega quiere negociar, ¿con quién va a negociar? Bueno, es que creo yo que hay una confusión en torno a ese concepto de negociación. Una cosa es en el 2018 que se estaba negociando el poder, supuestamente, que era que si le daban garantías, que no le daban garantías, y todo el debate que hubo en los pasillos del diálogo nacional, pero que al final no quedó en nada. Pero desde que él decidió aplastar los tranques y llegar hasta el 2021, es claro que no es un problema de negociación del poder para Daniel Ortega, es un problema de negociar condiciones electorales, que es diferente. Fíjate bien, no es lo mismo estar diciendo, como dijiste vos, que si le da seguridad de sus bienes, de su familia, que estar negociando la reforma electoral.
Yo me refiero... Lo que yo dije, mencioné eso referente al caso de que pierda. Sí, yo creo que la negociación gira en torno a la reforma electoral, porque la negociación macro, grande, va a venir después de las elecciones, dependiendo cómo queden las fuerzas políticas. ¿Cuántos diputados tenga de la Asamblea Nacional? Cada quien y qué gobierno queda y qué política económica, eso es hasta después. Ahorita la pelea es por negociar condiciones para elecciones libres. Y yo creo que ahí es donde se debe concentrar el énfasis de los diferentes grupos de oposición. A mí me preocupa, por ejemplo, que hace unos días la coalición nacional estaba discutiendo propuestas de candidaturas cuando no se han discutido las condiciones de la reforma electoral. Y 3, 4, 5 días después te aprueban la ley 1055, que es la guillotina que te dice que pueden haber inhibiciones. Entonces, creo yo que las cosas no se han puesto correctamente. Han puesto la carreta nuevamente delante de los bueyes. ¿Por qué? Porque lo primero que se debe negociar de aquí a mayo son las condiciones de una reforma electoral que permitan elecciones libres, vigiladas y con la participación de la gente. Eso es lo central ahorita. Quienes estén hablando de candidatura, creo que está muy mal, está desubicado. Pero ¿cómo hacer para obligar a Ortega a negociar esas reformas electorales? Porque él te puede decir, hey, si no necesito negociarla. A ver, ¿quiénes son los líderes de la oposición? A ver, Félix Maradiaga quiere salir de su casa, ya le enseñé que si quiere salir ahí lo dejo encerrado. Juan Sebastián quiere salir, lo tengo encerrado. Medardo Mairena quiere salir, lo tengo encerrado. Decime a quien saque la cabeza lo encierro. Y lo único que hacen es sacar un video diciendo estoy encerrado. Y entonces, sacando un video diciendo que me tenés encerrado, hermano, con eso no haces temblar a Ortega, ni lo haces negociar tampoco. Entonces, ¿cómo lo haces negociar? Correcto. Esas son las condiciones que se impusieron después de reventar los tranques y de la represión que existe en este país. Ahora, para recordar la historia, ¿verdad? Acordemos que ya Ortega, en mayo del 2018, él había aceptado adelantar las elecciones, ¿verdad? Y el delegado de los Estados Unidos que vino después de una reunión con Rosario Murillo y Ariel Ortega, se fue a reunir con los miembros de la Alianza Cívica, pues en ese momento que estaban negociando, y les dijo, Ortega acepta negociar unas elecciones adelantadas. Y la Alianza en ese momento dijo, no señor, no queremos elecciones adelantadas, queremos la renuncia de Ortega. Y entonces Ortega ahí nomás dijo, bueno, ahí le vale y mandó a limpiar el plan limpieza, pues. Pero ya, para la historia, ya sabemos que aceptó una vez negociar de elecciones adelantadas. Y eso lo dijo Medardo Mairena en un programa, que ahí tengo el video, y que estuvo en la reunión. Bueno, pero eso que lo escriban los historiadores, porque eso no es la situación actual. La situación actual... No, por eso, actualmente, ¿cómo obligás a Ortega a negociar? Correcto, ahí vamos al punto central. Como ha cambiado la correlación de fuerzas y a lo interno mantiene el control absoluto, lo recuperó, manteniendo con casa por cárcel a algunos de los líderes de la oposición, demostrando fuerza, resistiendo las presiones internacionales y las sanciones de Trump. Él a última hora es que va a hacer alguna movida tratando de negociar o dar la apariencia de negociación. ¿Cómo se revierte eso? Y aquí es que tenemos que ir un poco para atrás. Esas han sido mis críticas a los diferentes grupos de oposición. ¿Por qué? Porque no han tenido una estrategia para luchar contra la dictadura en este periodo de reflujo. No han tenido una estrategia clara. Se han dedicado a hacer piquetes express, chimbombas, con actos heroicos como el del muchacho del día de hoy que se va con su bandera, ¿verdad? Pero que no tiene mayor trascendencia. Y cayeron en la tentación, la mayoría de los grupos, de estar clamando y pidiendo sanciones que para mí son ineficaces, porque te lo voy a plantear de manera clara. Sancionaron al ministro de Hacienda, le pasaron la firma al viceministro. Sancionaron a Fidel Moreno en la alcaldía sigue funcionando. Sancionan a la policía continúa funcionando. Sancionan al jefe del ejército, continúa el ejército haciendo sus operativos contra la droga y todas las cosas. Entonces, son ineficaces porque son sanciones individuales. Entonces, eso creo que se ha cometido un error, confiar en lo que puede hacer la comunidad internacional
y no quebrarse la cabeza para ver cómo es que podemos recomponer la fuerza a nivel interno. Y te pongo otro ejemplo, la reforma electoral, la gente no la conoce. Las diferentes propuestas que estuvo hablando el doctor Dávila, no las conoce la gente. Nunca se publicó, nunca se hizo una recolecta de firmas, nunca se hicieron pequeños seminarios de los barrios, todo se manejó a nivel de la OEA, de la comunidad internacional, y eso tiene un efecto político. ¿Por qué? Porque no logras reconstituir el tejido social de la oposición. Efectivamente, la Alianza Cívica puede estar haciendo su esfuerzo, los diferentes partidos, por él hace su esfuerzo, los otros hacen su esfuerzo, pero no se logra reconstituir el movimiento como lo tuvimos en el 18. Entonces, evidentemente que cualquier negociación está en alitas de cucaracha porque depende de la correlación de fuerza. Si no hay correlación de fuerza a lo interno, obviamente Daniel va a decir, no necesito negociar con ellos, la puedo hacer unilateralmente y le planteo a la OEA los puntos que le interesan a la OEA y se los concedo para convocar a elecciones, porque como te digo, Jaime, ya la negociación no se va a dar en torno al poder, la negociación se va a dar en torno a las reformas electorales y la negociación sobre el futuro del país viene después de las elecciones. Don José, ¿cómo piensa la alianza que pueden lograr presionar a Ortega para que pueda sentarse a negociar o hacer unas reformas electorales que le den garantías básicas al proceso? ¿Cuál es? O sea, ya a través de comunicados, a través de videos, pues ya eso, para ser sincero, tiene mucha gente inclusive hasta cansada, pues, ¿verdad? Es que, Jaime, yo creo que cada organización debe de demostrar sus músculos, fortalecerse, ser fuerte. En segundo lugar, unificarse alrededor de un programa de democracia. Tercero, tener líderes, un liderazgo ético en el que la gente confíe. Todos esos puntos son importantes. Realmente yo, pues, tal vez no lo digo como opinión de la alianza, pero te lo digo pues a nivel personal. Yo veo a Ortega durísimo. Yo lo veo que él está empecinado, nadie lo cambia de lo que va, él va al fraude, él va a reprimir, él va a oprimir. Un hombre que en vez de estar dando unas reformas electorales, dar una señal, te ha metido 4 leyes represivas. Un hombre que hoy, ya vimos lo que hizo con Víctor Díaz, pues, y con el joven. Un hombre que no se da cuenta siquiera que las sanciones no son de la oposición nicaragüense. Las sanciones vienen de la comunidad internacional, de una lucha universal por los derechos humanos y los sistemas democráticos, llámese Unión Europea, OEA, Estados Unidos. Entonces lo hacen para presionar a los gobiernos y buscar una salida democrática y buscar una democracia, mientras que anda diciendo que lo quieren derrocar, que el terrorismo, que el imperialismo. Entonces es un discurso absolutamente desfasado. Él no está abierto a escuchar a los nicaragüenses, él no quiere dialogar. Por eso, pero entonces, hay dos cosas. Yo difiero un poco de lo que dijo Bonifacio. Yo creo que las sanciones sí le están doliendo y le han dolido a la gente. Si no le dolieran, no reaccionaría como ha reaccionado. Correcto. Virulentamente contra todo el que menciona, y a cada rato lo menciona, las sanciones, es porque le duele. Si no le dolieran, no las determina. Y como le duele, por eso es que las determina. Por eso es producto de esa misma ley que acabas de aprobar. Si hay inclusive en el artículo que ahí está apareciendo en el cuadro, en el artículo te dice que van a ser sancionados inclusive aquellos que aplaudan que las sanciones. Ya no estamos hablando ni siquiera aquellos que las promuevan, aquellos que las aplaudan van a ser sancionados e inhibidos. Eso significa que le duele a Ortega y le duele a sus allegados las sanciones. Pues ahí difiero de Bonifacio. Pero la pregunta de don José es la siguiente. Gracias, Jaime. La pregunta de don José es la siguiente. ¿Cómo va? Aquí hay algo claro, y creo que uno de ustedes no lo dijo. El próximo 7 de noviembre del 2021 hay elecciones. Van a ser elecciones reconocidas, no reconocidas, con la participación de la oposición o sin la participación de la oposición. ¿Cómo lograr, verdad? ¿Y cuál es la estrategia o qué podría hacer y hasta dónde está dispuesto a
a enseñar ese músculo, la Alianza Cívica, para obligar a Ortega a reformar hacer unas reformas electorales. Dentro de la Alianza Cívica está el sector privado, las dos organizaciones del sector privado, que no les he oído pronunciarse alrededor de estas leyes ni de las anteriores, ¿va? Veremos, pues, estará contemplando que un paro nacional, estará contemplando qué tipo de estrategia pueden hacer cuando usted dice hay que enseñar el músculo. ¿Cómo piensa enseñar el músculo a la Alianza Cívica o qué opciones tiene para enseñar el músculo? Yo creo, pues, en primer lugar, que vos tenés que tener una propuesta, una idea, un análisis, una concepción y un futuro que señalar. Yo te digo, los empresarios que están en la Alianza Cívica, tanto el COSEP como ONCHAN, han estado muy claros en contra de estas leyes. Se han pronunciado ampliamente. Ellos están en un bloque opositor que quiere la democracia, pues. Ok, pero ¿están dispuestos a actuar? La pregunta es, a la hora que usted diga, a la hora que usted diga que hay que sellar el músculo, ¿está el sector empresarial dispuesto a sellar ese músculo? Yo creo que sí, que está dispuesto en el avance de las circunstancias y como te lo indiquen los análisis, de actuar, porque aquí te está jugando Nicaragua y su futuro, te está jugando demasiado, Jaime. Yo estoy seguro de que la resistencia, a pesar de todas estas leyes que demuestran debilidad de Ortega, no fortaleza, significan derrota. Estos que están tan enemigos de las sanciones es porque les duelen. Todo eso vos tenés que seguirlo trabajando, seguir machacando, seguir concientizando gente, explicándole a la comunidad internacional. Por ejemplo, a la comunidad internacional tenemos que decirle, y se le está diciendo, mire, ¿y por qué no le dicen a Ortega, no le van diciendo desde ahorita, señor, si usted no hace elecciones libres, no vamos a reconocer su gobierno? Ese es un trabajo internacional importante que se está haciendo, creciendo. Aquí hay juventud, aquí esa es la esperanza, ya nosotros no, pero los jóvenes ahí están con ganas de construir democracia, de tal forma que a pesar de que Ortega es Ortega, el pueblo es el pueblo. La gente en los territorios es la gente en los territorios. Los jóvenes son los jóvenes. Esa sangre de abril no va a ser traicionada. Lo que pasa es que luchar contra una dictadura de esta calaña no es nada fácil. La gente tiene miedo, la gente se esconde, pero eso mismo hace que por dentro, pues, aquí yo estoy convencido de que el cambio viene. Yo no te puedo decir que en el 2021, en 3 meses, en 6 meses, en año y medio, pero Nicaragua ya no puede seguir así. Esto va a cambiar y necesitamos seguir en ese proceso de presión, de organización, de formación política, de trabajo con la comunidad internacional, de unirnos, si es posible, en febrero ya debería estar la unidad legítima y creíble. Pues yo creo que cuando habla de unidad, que lo he oído mencionar varias veces, la unidad, ¿usted está reconsiderando volverse a unir con la coalición? ¿O está hablando de otra unidad diferente? Eso de la coalición ya pasó, Jaime. Eso ya es un tema cerrado. O sea, ya la Alianza Cívica descarta cualquier volver a la coalición, pongámosle pues. Sí, yo creo que sí, eso ya no puede volver. Si es que lo que estamos ahora, el mensaje que se está dando, señores, todo lo que ha pasado, pasó. Ahora estemos claros, toda esa burocracia, la presencia del PLC, han pasado ya muchas cosas. Ahora tomemos esto con toda la responsabilidad, unámonos los que quieran, y ahí se está trabajando. La UNAP tiene que concientizarse, el C por L tiene que sumarse, la coalición tiene que darse cuenta cuáles son las fuerzas que de verdad quieren la unidad o cuáles eran los que estaban jugando a un bloque hegemonista que se creía en la unidad, se creía en la alternativa, se creía en la opción, y hoy se dieron cuenta que no era así. Pero tenemos que construir esa opción, pero todos juntos. El que quiera de la coalición, bienvenido. La UNAP si quiere, bienvenido, pero alrededor de proyectos políticos, no alrededor de siglas, mucho menos caudillos ni candidatos, sino alrededor de un proyecto político de lo que se quiere. Entonces, viene esa unidad y la coalición nacional tendrá también que tomar su decisión. Bonifacio, no está, ya regreso con usted, José. Bonifacio, no es hora que los liderazgos de todas estas organizaciones y los liderazgos políticos, hombre, le hablen con la verdad al pueblo, digo yo. Aquí no va a haber,
y nunca ha habido una unidad. Jamás ha habido una unidad de cúpula. Ha habido unidad del pueblo cuando ven una alternativa que respaldan y les gusta, ¿verdad? Entonces ya, entonces digo, y esa, pues, desde mi punto de vista, aquí voy a expresar mi opinión, cuando dicen es que si no hay unidad no se le gana a Ariel Ortega, eso es falso también, en condiciones, con condiciones, digamos, básicas, ¿verdad? Pero si los números no engañan, nunca han engañado. En el mejor de los escenarios, Ortega tiene un 25% de respaldo en este país. En el mejor de los escenarios. Eso significa que de cada 100 que van a votar, 25 votan por Ortega. Significa que quedan 75 personas que no van a votar por Ortega. Si una opción se forma y vende algo que el pueblo respalda y quiere y saca 40 de esos 75, le gana a Ortega y le gana a Ortega por bastante, ni siquiera cerca. Y otra cosa que yo creo que es falso, vos no necesitas al sandinismo, aquellos que quieren sandinismo sin Ortega, no lo necesitas tampoco para ganar. ¿Qué es lo que ha significado el MRS o el sandinismo sin Ortega en este país? En el mejor de los casos, el 4 o 5%. En el mejor de los casos, que fue cuando Gerty Levite iba de candidato y de repente murió de una manera extraña y Mundo Jarquín siguió el legado de Gerty Levite. Pero de ahí, no, o sea, ¿por qué no decir y seguir creando falsas expectativas de que aquí se va a dar una gran unidad? Que no la veo por ningún lado, ¿verdad? Yo creo que aquí van a haber, si hay elecciones, tres bloques de oposición, tres bloques, el bloque de la coalición en la casilla del PRD, el bloque del PLC con el Movimiento Campesino y el FDN, y el bloque que logre formar la Alianza Cívica con el C por L y lo que se le sumen a eso. Esos son los tres bloques que van a haber. Uno de esos tres que le presente una propuesta, una opción, y que la gente se identifique con ellos, esa es la que va a respaldar. ¿O estoy equivocado? Yo he sido muy crítico con esta consigna de la unidad por la unidad, porque efectivamente la experiencia histórica demuestra que nunca ha habido unidad total, que ha habido unidad de determinados grupos que son los que pueden o convertirse en una alternativa. Recordemos el caso de la UNO, eran 14 pequeños partidos que con la figura de Doña Violeta y con la consigna de acabar con la guerra, la gente se rompió y votó masivamente por ello. Vayamos al 96 con Alemán, habían 27, 28 partidos, el partido alemán era un partido pequeño, pero él logró convencer con su discurso virulento, sandinista, y logró convencer a la gente y la gente votó, y así sucesivamente. La unidad se da al momento de votar, al momento en que la gente dice, de todas las casillas, de todos los partidos, me gusta este porque representa mis intereses. Ahora bien, si como dice el doctor Dávila, la Alianza Cívica va a hacer un anuncio para enero porque están preparando una nueva opción, pues yo creo que hay que desearle suerte y ojalá que sea. El problema es que si la opción no es lo suficientemente atractiva, vuelve a causar decepción sobre la gente. Vuelve a causar decepción porque al final de cuentas no es juntando grupos que se plantean, sino es con propuestas que unifiquen a la población sobre sus intereses inmediatos y sobre la necesidad de cambiar el país. Ahora bien, yo insisto, si ellos hacen el esfuerzo, yo les deseo la mejor suerte, pero yo creo que efectivamente van a haber 3 o 4 bloques. Espero que se logre constituir un bloque con una nueva fuerza independiente con la cual he estado trabajando intensivamente para ver si se logra conformar y esperemos que logremos hacerlo. Ahora, aquí otra cosa que también hay que tomar la historia, y vos lo dijiste en tu comentario, es la verdadera transformación de este país se va a lograr una vez que saquemos a Ortega y se elija un nuevo gobierno con un nuevo poder legislativo. Por lo tanto, la importancia de los diputados es tan importante como la del presidente. Y va a deber de llevar diputados que vayan en la misma línea, con el mismo compromiso, con el mismo pensamiento. De lo contrario, te va a suceder, porque usaste el ejemplo de Doña Violeta ahorita.
Doña Violeta llevaba la 1 era con 14 partidos. Cuando Doña Violeta no se había juramentado, cuando de la 1 se dividió en 5 bancadas, si no me equivoco. En 5 bancadas se dividió. No había sido ni juramentada Doña Violeta cuando ya sabía. ¿Por qué? Porque llevó un mercado de una cantidad de diputados que todos tenían ideología diferente. Y el programa de la 1 no lo respetaron. ¿Va? Entonces, volvemos a lo mismo. El otro ejemplo de los diputados, cuando Eduardo Montalegre y el PRI llevó 5 diputados del MRS. De los 5 diputados, 3 diputados se fueron al Frente Sandinista el día que lo juramentaron en la Asamblea Nacional. Lo acababan de juramentar, recibieron aquel diploma que dan e inmediatamente se acreditaron en la bancada del Frente Sandinista. Ni siquiera esperaron más. Y los otros 2 que quedaron, Víctor Hugo Tinoco y Enrique Sáenz, aunque se quedaron en la bancada del PRI, actuaban independientemente. Ellos tenían su propio pronunciamiento, tenían su propia propuesta y todo lo demás. Por lo tanto, necesitan llevar diputados en esa propuesta que tengan la misma visión de los cambios que querés en este país. De lo contrario, de nada te sirve. Porque necesitas ganar y llevar 56 diputados por lo menos para empezar a hacer cambios de los poderes del Estado. De lo contrario, tenés que sentarte a negociar con Ortega. Esa es la realidad de la cosa que hay que decirle. Don José, eso es lo que usted dio a mi comentario. Aquí van a haber 3 opciones o 3 opciones y la que logre enamorar al pueblo, esa es la que va a tener el respaldo. Y no necesita esa unidad para ganarle a Ortega. Ahí están los números. Correcto, Jaime. Yo estoy con vos en el sentido que va a surgir una opción que gane. Eso es, yo no lo discuto, eso viene, eso va a venir. Lo que yo no puedo estar seguro es decirte que va a estar el 100% de la oposición o el 90% o el 80% o el 70%. Pero tienen que ser aquellas fuerzas más claras que ganen la confianza de los nicaragüenses, de la comunidad internacional. Va a haber una opción, yo estoy seguro, y aclaro, no es que en enero pues se va a anunciar una nueva unidad de eso, sino que en enero se van a ver claros los pasos hacia esa opción. Aquí está llamado la gente de la coalición a ver si aprendió la lección, a sumarse a esa opción. El movimiento campesino, la misma UNAP por sus sectores pues que estén más dispuestos a aceptar las reglas democráticas, tienen que sumarse. El C por L tiene que sumarse. La cívica está impulsando eso, pues, y nosotros, qué mal haría la Alianza Cívica con no creer que hay opción, pues, qué mal haría. Hay opción a pesar de todas las locuras que hace Daniel Ortega. Entonces va a haber una opción y vos tenés razón. Pueden haber 10 candidatos, pero el candidato que logre contraponer, o llamemos una palabra, polarizar con Ortega, y la gente confíe en él, líderes, pues como ya ha habido en otro tiempo en Nicaragua, entonces la gente se va a sumar ahí, pero ese debe ser un liderazgo muy claro, ético, que muestre un futuro, y sí va a haber opción, pero no estoy seguro que van a haber 3 o 4 bloques, pero sí estoy seguro que va a haber una opción, y esa es la que mínimo va a ser una gran mella en el poder político y el poder electoral de Ortega. ¿Cuál es? Usted como Alianza Cívica está teniendo algún tipo de comunicación con la OEA alrededor de poner un cronograma, ponerse de acuerdo con los NICA, ponerle un cronograma a las condiciones que ellos pusieron? Y porque esta pregunta también va para Bonifacio, porque técnicamente hablando hay condiciones que si no se hacen con tiempo no van a poder ser efectivas. No sé cuánto tiempo se necesita para el padrón electoral, para poder depurar el padrón electoral. Ya vimos a Bolivia que ahorita la denuncia que acabas de poner es que se dieron cuenta que votaron 300,000 muertos en las elecciones de Bolivia. Entonces, y aquí hemos visto en Nicaragua que han votado muertos y han sido candidatos muertos. Que ahí sí le hemos sacado del cuadro. Entonces,
hay condiciones que no pueden esperar hasta en mayo para que el gobierno las empiece a cumplir. ¿Usted está teniendo algún tipo de comunicación con la OEA alrededor de ese tema? La Comisión de Relaciones Internacionales está en comunicación permanente con la OEA y todo esto se discute. Yo no te puedo decir que se está presionando si la carta que mandó el comandante Henry Zelaya está circulando, pero lo que te puedo decir es que los nicaragüenses estamos en la obligación de decir, explicarle a la gente la cedulación, la auditoría al padrón electoral, que vuelvan, que dejen eso de activo y pasivo. Hay un solo padrón. Todas esas cosas, hay conciencia de que hay que hacerlas. No te podría decir que hay un cronograma, pero te puedo decir que hay mucho interés sobre eso y creemos que es posible, creemos que es necesario que la comunidad internacional, pero yo pienso que somos los propios nicaragüenses los que debiéramos de hacer ese cronograma y afirmarlo para que la gente vea que estamos seriamente en este asunto y no que hayan organizaciones que todavía dicen con esto de la ley de hoy. Hay organizaciones opositoras que están viendo, ve, se los dije, y ustedes quieren elecciones y quieren reforma. Miren, esta es la verdad. Este hombre tiene que irse antes de las elecciones. Eso no abona la unidad. Tenemos que decir, ok, nos duele este golpe. Es una barbaridad que este hombre... Bueno, es que hay que, lo que pasa es que aquí hay que ir desenmascarando también. Aquí hay gente y organizaciones que les conviene que esto continúe igual, porque reciben plata y están recibiendo plata y están recibiendo financiamiento y se ha vuelto un modo operando de vivir de algunas organizaciones y de algunas personas. Y entonces hay que también tomarla en cuenta. Pero viendo el tema que usted dijo, usted ha invitado, ustedes como Alianza Cívica, han invitado a las otras organizaciones para que se sienten, para ponerse de acuerdo en un cronograma. Se ha conversado informalmente con varias, pero ahora en enero se comienzan ya los contactos más formales sobre temas más concretos, con metodologías determinadas para hacer un esfuerzo que nosotros esperamos que todos los opositores hayamos aprendido las lecciones y ahora sí, en estos meses, 3, 4, 5 meses definitivos que tenemos por delante, tengamos la capacidad de construir esa opción creíble, legítima y que el pueblo apoye. Sí, Bonifacio, esa es la idea. Bonifacio, vos sos uno de los creadores de la propuesta de reformas electorales, ¿verdad? Técnicamente hablando, de las reformas electorales que propuso la OEA, pongámosle, porque ya las otras, las del 51%, la de 2 vueltas, la de que no puede correr Daniel Ortega, que no puede haber reelección, todas esas ya murieron y nunca la iba a aceptar Ortega de todas maneras. La pregunta es, de esas condiciones que puso la OEA y que dio fecha hasta en mayo, mayo es una fecha realista para hacer realidad esa reforma, o algunas de ellas tienen que comenzar ya en enero o en febrero a más tardar. Efectivamente, tendría que haber existido un cronograma. Cuando la OEA votó esa resolución y no votó lo que muchos de aquí estuvieron pidiendo, que era declarar ilegítimo a la dictadura, etcétera, etcétera, lo que hizo la OEA es darle un cheque en blanco y le dijo, señor Daniel Ortega, usted tiene hasta mayo para hacer reformas electorales, hágala como usted quiera, pero hágala. Eso fue lo que dijo la OEA. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que yo veo la enorme debilidad interna. Ya dejemos aparte la OEA y la comunidad internacional, si juega su papel o no. La oposición, los diferentes grupos, nunca elaboraron la propuesta, nunca la difundieron, nunca enviaron una carta a la Asamblea Nacional diciendo, señores de la Asamblea Nacional, estas son las propuestas de la oposición que queremos que ustedes aprueben, discutan y aprueben. Nunca se publicó un desplegado en los periódicos, nunca se hizo absolutamente nada. Entonces, ¿cómo crees vos que vas a obligar a Daniel Ortega a negociar tales o cuales aspectos que son esenciales para una reforma electoral y unas elecciones libres si la oposición no ha hecho absolutamente nada en función de la reforma electoral? No me refiero a los comunicados en las redes sociales ni a los pequeños seminarios en donde se exponen
donde las expusimos las reformas electorales. Hablo de la campaña, agarrar el toro por los cuernos, porque si la Asamblea Nacional es la que va a aprobar la reforma electoral, yo inmediatamente digo, señor Gustavo Porra, aquí están las propuestas y esperamos que ustedes nos den una respuesta. Y la difundimos y la publicamos en los diarios y la difundimos masivamente para que la gente vea qué es lo que está planteando la oposición. Como eso no se hace. Pero eso es lo que se hizo cuando se mandaron las reformas electorales, la propuesta que salió de la Comisión Electoral, de la Comisión de las Reformas Electorales, que fue con el respaldo a esa propuesta de la Comisión de Reformas Electorales, fue unánime. La respaldó la Alianza Cívica, la respaldó la coalición, la respaldaron todos los partidos, menos el PLC, que en su momento dado mandó él su propia propuesta, pero por lo general fue respaldada por todo el mundo. Correcto, y de ahí se quedaron paralizados, porque ese era el momento de decir, aquí está, esto es lo que queremos que se apruebe, porque de todas maneras se tiene que aprobar en la Asamblea Nacional. Y no se trata de ir a pedirle a Gustavo Porra, es exigirle, porque esta es la exigencia de la oposición. Entonces, creo yo que han habido una serie de fallas. Eso también se podría haber interpretado como un show, porque ya sabemos que Gustavo Porra hace lo que Daniel Ortega quiere. Entonces es a Daniel Ortega que se le dirige, a quien sea que se le dirija, pero hay que dirigírsela. ¿Cuál es el problema? Que no lo dirigen a nadie. Entonces Daniel Ortega dice, aquí nadie me ha dicho nada, y él sigue en su línea. No sé si me explico, te estoy dando un pequeño ejemplo de las insuficiencias concretas que hacen chorrear sangre a la oposición. Entonces ya llegamos a diciembre, ya estamos contra el cacho, estamos a 6 meses, ya hablar de depuración del padrón electoral está bastante complicado, es bastante poco realista, y hay una serie de reformas que son sustanciales a nivel de la estructura de los órganos electorales, y si no se hacen las propuestas, si no se exigen públicamente, hacer un mitin frente a la Asamblea diciendo esta es la propuesta que vamos a entregar, esta es la petición, recoger firmas para que todos los ciudadanos apoyen. Sabemos que se van a reír de la firma, pero la firma que te da un ciudadano significa que ganaste la conciencia de esa persona y que te va a apoyar y que es de la oposición. Solo quiero poner un ejemplo pequeño, práctico, de cosas que no se hacen, que no se hicieron y que entonces todo queda en nada, en nada. Don José, su comentario, su respuesta a eso y su comentario final. Bueno, yo creo que Bonifacio tiene razón, eso ha faltado, pues, eso ha faltado. Cada organización tiene su lista de reforma. Yo creo que el GEPRE, el Grupo Pro Reformas Electorales, ha hecho un buen trabajo. Por el momento ellos tienen el último consenso de todos los partidos y organizaciones, creo que es el de septiembre que tienen ellos. Eso está vigente todavía. Falta un trabajo que hacer. Yo creo que Bonifacio tiene razón en que no se ha hecho esa movilización pública, pues una cosa masiva, pues yo creo que debe hacerse, a como debe hacerse la motivación del voto, a como debe hacerse la campaña de sedulación, a como debe hacerse la denuncia de toda esta represión que está pasando, a como debe hacerse la formación política, a como debe hacerse el concepto de democracia que queremos, de pluralismo, de justicia social. Todo eso nos falta, pues, y hay que hacerlo. Por eso creo yo de que a pesar de todo lo que este hombre está haciendo, nosotros tenemos que seguir en la estrategia de querer el cambio en Nicaragua, de seguirnos organizando, fortaleciendo, formándonos. Esto no, el pueblo no se va a rendir. Esto y hablando de pluralismo, José, de diciembre iban a elegir a un coordinador e iban a nombrar a reponer a los ausentes. ¿Qué pasó con eso? Con la elección del coordinador o coordinadora y con la reposición de los ausentes. Bueno, en primer lugar, desde el 1 de noviembre comenzó el proceso de reponer a los que se fueron. Eso se ha hecho. Ya hay un nuevo secretario ejecutivo, coordinador, está vacante la candidatura. ¿Quién es el nuevo secretario ejecutivo? Es Jason Salazar. ¿A Jason asumió? Sí, ya sé. ¿Y coordinador? Comienza en enero. Y hay 3 delegados. Ah, pero ya fue electo. ¿Perdón? Pero ya fue electo. Ya fue electo por unanimidad. Ok, ¿quién sustituye a
quién sustituye, por ejemplo, al doctor Medina, quién sustituye al padre Idaki. Hay propuestas, hay ideas, pero se estaban haciendo por prioridades. Por ejemplo, ahorita la idea era que se integraran los territorios y hay 3 delegados con voz y voto de los territorios y con sus respectivos suplentes. Esa Ahora, era una prioridad. La doctora Moreno renunció a la aspiración de ser coordinadora y mandó una carta bastante fuerte haciendo críticas sin mencionar nombres de los procesos internos. ¿Quién es? ¿Alguien está aspirando para la coordinación? Había oído rumores de que usted podía asumir ese rol. No hay candidatura para coordinación general. La doctora Moreno fue una propuesta y ella consideró pues de que la elección de una coordinación general pues debe ser una cuestión unánime. Consideró ella que no captó pues ella que tal vez no iba a haber la unanimidad que sería importante y dijo que declinaba pues en ese momento. Y ahora también ella es del sector académico, ella es justamente la directiva que repuso a Ernesto Medina. O sea, estamos en ese trabajo, se están llenando las vacantes, hay conciencia clara de refortalecimiento, nos estamos fortaleciendo y a la par trabajando por la unidad que hemos anunciado, que hemos dicho y que va a ir. O sea, la alianza no se ha dormido en ningún momento, continúa adelante y convencida pues que a pesar de todo lo que estamos viendo de este régimen, sí hay un camino de lucha para los nicaragüenses en búsqueda pues de la justicia y la democracia. Te estoy hablando con toda claridad. Gracias, don José. Yo sé que usted habla con toda la claridad. Bonifacio, comentarios finales. No, pues que hay que entender cuál es la estrategia que tiene la dictadura. Está elevando la parada, está... Una pregunta, perdóname que te interrumpa. ¿Debería la oposición recurrir de inconstitucionalidad ante la ley aprobada hoy? Debe recurrir de inconstitucionalidad, debe organizar seminarios, debe hacer actividad silenciosa en los barrios de grupo. Dejen de estar sacando en video las cosas para que no llegue la policía. Deben de trabajar silenciosamente, sistemáticamente para crear la estructura que se requiere para poder enfrentar electoralmente a un adversario tan formidable como es el Frente Sandinista. Entonces, yo te decía que la estrategia que tiene la dictadura es bien clara. Ellos tienen un cronograma bien establecido y dicen, primero vamos a poner inhibiciones, primero vamos a poner trabas, las reformas las vamos a discutir a última hora cuando los grupos ya se estén peleando, estén divididos. Ellos hacen sus cálculos y trazan toda una perspectiva. Y del lado de la oposición no hay una estrategia clara. Y no digo que hay que decirla, pero la estrategia clara debe ser primero pelear las reformas con todos los grupos, buscando la unidad de acción con todos los grupos para pelear las reformas que sean lo más democráticas posible. Y después, aunque no sea que no llene las expectativas que uno pueda tener, a consultarle al pueblo y decirle, nos vamos a ir a las elecciones en estas condiciones y en estas condiciones solo con tu apoyo vamos a poder ganar. Y así que hay que tener, o sea, siempre hacia adelante, no disparándose a los pies, siempre teniendo la perspectiva de que la mayoría de la población puede hacer el cambio que el país necesita. Bueno, yo le agradezco al doctor José Dávila de la Alianza Cívica, al doctor Bonifacio Miranda. Amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Agradecemos a los dos por su análisis. Definitivamente la dictadura sigue actuando con un plan, claro, pero al mismo tiempo producto de la desesperación, porque cada vez está más clara de que no ha podido doblegar a este pueblo. Las sanciones le duelen, si no le dolieran, no respondería como está, con una ley absurda y ridícula, pero que van detrás de una estrategia que vamos a ver si la oposición cómo reacciona. Bueno, nos vemos el día de mañana, donde estaremos platicando con el doctor Enrique Zelaya y con el doctor Enrique Sáez, como todos los martes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias.
Déjeme decirle, yo tengo muchos defectos, ¿verdad? Pero de una cosa sí estoy convencido, y es que este país vale la pena luchar por él. Y yo creo que es poco a poco, cada día que pasa, más y más personas están creyendo lo mismo, que este país vale la pena luchar por él.